Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hace ya algunas semanas un cliente que se dedica al mundo de la fotografía y del vídeo me pidió presupuestos acerca de un NAS, dado que lo necesita porque ya tiene casi toda la capacidad que en un NAS pequeñito que tiene 2 discos ocupado. En ese caso utilizaba un NAS de 8 TB con 2 discos duros, 4 y 4, y en modo RAID 0, que no es muy recomendable, y él me pedía una solución bastante más segura en la cual pueda guardar sus datos y tenerlos al alcance. Lo que estáis viendo en pantalla son los NAS aproximados de 8 unidades, que sería el equivalente a lo que vamos a montar, y como veis los precios se disparaban bastante. Solo el equipo vale 1000 euros sin los discos duros, que eso ya es otra historia aparte. Además, estos NAS son bastante más rápidos y más eficientes que lo que vamos a montar, pero utilizan discos duros SAS, que aún encarece más el coste. Por tanto, el total del servidor NAS de 8 discos duros acababa costando unos 2.400 euros. Una vez dicho esto, vamos a irnos a la página de Synology, donde vamos a hacer un cálculo de aproximadamente cómo va a quedar nuestra RAID. En este caso vamos a hacer servir una RAID 5 en el ordenador que vamos a montar, con discos duros de 2 TB. Vamos a ir poniendo 2, aquí está el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Esto es solo para que veáis cómo quedará, es decir, en una RAID 5 lo que vamos a obtener son 14 terabytes disponibles donde almacenar nuestros datos, y 2 terabytes serán utilizados por el gestor de RAID 5, en este caso la controladora, para tener redundancia de datos y que en ningún momento perdamos información. Aparte de esto, la RAID 5 tiene ciertas mejoras que ya traeré en otros vídeos. Ahora sí, una vez dicho esto, vamos a montar nuestro pequeño servidor NAS. Primero de todo he empezado por la placa base, y en este caso me parece interesante empezar por la placa base, dado que, como veis, me he decantado por una FM2 Plus. Asaltador, ¿estás loco? No, realmente el servidor NAS no necesita mucho procesador ni nada del otro mundo, así que con esta placa base nos venía perfecto. Una de las cosas que más me gusta de esta placa base y por la que me he decantado es que tiene 8 puertos SATA 3, y bueno, en las especificaciones por aquí sale todo, las tengo más detalladas aquí directamente en la página de Asus. Como veis, tenemos una controladora Bolton D4, una controladora que no está nada mal, que va a hacer pues el control de los 8 puertos de 6 GB, y como veis es compatible con RAID 0, 1, 5, 10 y JBOB, así que nos viene perfecto para el montaje. Otra de las cosas que tenemos en la placa base, aparte de todo esto, pues es lo típico: ranuras para SIM, por si quisiéramos poner una gráfica, que no va a ser el caso, y demás. Varios USBs 2.0 y 3.0, algo que va a ser bastante útil porque al ser fotógrafo puede estar conectándose con tarjeta y tal. Y solo se le echa una cosa en falta, que es que no tiene wifi. O sea, no tiene wifi porque directamente todo el trabajo va a ser hecho mediante el uso de la tarjeta de red. Vamos a pasar al siguiente componente. En este caso me he decantado por este AMD, es una 7400K, 3,5 GHz, SoC FM2 Plus. La verdad es que no hay mucho más que decir. Es un procesador de 4 núcleos, me parece. Vamos a verlo ahora, que a lo mejor me estoy equivocando, pero ahí está. Es un 2 núcleos más 2 hilos, más que suficiente para el control del NAS, y lleva incorporada una 7870K como tarjeta gráfica, o sea, más que suficiente para no tener que añadir una tarjeta gráfica. Hay que decir que los gráficos no va a ser algo que se haga servir en este ordenador, así que no necesitamos nada más. Vamos a pasar al siguiente componente. En este caso he cogido las RAMs más sencillitas que he podido, pero de máxima frecuencia que soporta la placa base. ¿Por qué? Muy sencillo, dado que vamos a utilizar el núcleo gráfico del procesador y la placa base soporta hasta 2400 MHz, a más frecuencia tenga esa memoria, mejor va a poder soportar la memoria que se va a reservar desde BIOS para el funcionamiento de nuestra tarjeta gráfica. Así que de esos 8 GB nos quedarán disponibles pues seguramente 6 para el sistema operativo, que son más que suficientes, y los otros 2 los reservaremos a la gráfica. A más frecuencia tenga esta memoria, mejor para la gráfica. Ya digo que no va a tirar de gráficos, pero bueno, ya que usamos los gráficos integrados, que por lo menos funcionen bastante bien, bastante fluidos. Ahora sí que vais a tener una sorpresa, y es que en cuanto a los discos duros, como habéis visto, la controladora de esa placa base no soporta SAS, es decir, solo soporta discos duros SATA estándar. Y en este caso me he decantado por estos Seagate Barracuda 7200 revoluciones, serie 14, 2 TB, 3,5, muy bien, 8 discos duros. Atentos a eso,
que son 8 discos, aunque aquí solo veis uno, en el presupuesto entran 8. Ya vais viendo un poquito el conflicto que vamos teniendo. En cuanto a la caja, también la decisión ha sido bastante difícil porque con este cliente pues el presupuesto era bastante reducido. Hay cajas mejores, la 900 de Antec, las Corsair 900, pero se disparaban muchísimo de precio. La verdad es que necesitaba una caja con suficientes bahías para poner los discos duros, y en el caso de que en un futuro quisiéramos añadir los hot swap, es decir, esas cajas donde podemos poner el disco duro y sacarlos en caliente, pues necesitaba una caja con muchas bahías de 5.25. Y aquí es donde me encontré con esta Sarkun T9. Como veis, es una caja bastante sencilla, seguramente para un ordenador gaming no sería muy recomendable, o sí, depende del tipo de ordenador, pero lo que nos interesaba era el frontal, dado que el frontal, pues como veis, tiene todas esas bahías disponibles, que me parece que son 3, 6, 9. Vamos a verla un poquito más en detalle en la siguiente página. Aquí lo tenemos, la página de Sarkun, y como veis, pues nos dice el total de bahías, que tiene 6 de 5.25, 2 aparte que pueden ser de 5.25 o 3,5 pulgadas, y una que puede ser de 5.25, 3,5 o 2,5. Esto va con unos adaptadores, llevan unos adaptadores de plástico, que aunque aquí no los podemos ver, solo vemos los anclajes, realmente pues hay unas piececitas de plástico que reducen el tamaño. Debo decir que los discos duros han sido finalmente atornillados a la caja y hemos eliminado todas estas piezas de plástico. Bueno, las eliminé ya en su momento, que sobraron. Los ventiladores también se cambiaron y demás. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente componente. En cuanto a la fuente de alimentación, me he decantado por esta fuente de alimentación. Son 121 euros, 750 vatios. ¿Son necesarios tantos vatios para unos discos duros? No. Es decir, para este ordenador con una fuente de alimentación de 500 vatios funcionaría más que de sobra. Adaptador, ¿por qué has cogido una fuente tan hardcore para un ordenador así? Bueno, para todos aquellos que, como yo, estén habituados al uso de servidores o de RAIDs, ya sabréis lo exquisito que a veces son las controladoras de RAID con los discos duros y lo exquisitos que son con las fuentes de alimentación. Si esos discos duros no tienen una alimentación bastante estable, seguramente a la que haya un poco de caída de tensión, la controladora va a producir errores en la RAID, bueno, errores... ahora no me sale la palabra, pero bueno, degradación en la RAID, y va a haber que volverla a restaurar una RAID de 14 terabytes, creedme chicos, es muchísimo tiempo, y como eso no interesa, hemos escogido esta fuente. Con los cables con los que viene, pues la verdad es que no puedes alimentar todos los discos duros, y hemos utilizado varios dobles de 1 Molex a 2 Molex o a 4. Pero esos cables ya los tenía yo. Es igual que en la caja, hemos tenido que utilizar unos anclajes, son unos hierros chiquititos que permiten poner un disco duro de 3,5 en una bahía de 5.25, pero que ya los tenía yo, así como los cables SATA, que no, tampoco los hemos tenido que comprar. Pero bueno, ahí tenéis la fuente de alimentación. Vamos a pasar al siguiente componente. Me he decantado por este disipador Raigintec A2, lo más sencillito para poder poner el procesador. La verdad es que no debería tener mucho problema de temperatura el procesador, pero bueno, no está de más que quede ya seguro de una manera así. Otra de las cosas interesantes de este ordenador es la refrigeración de la caja, chicos, y eso sí que es muy importante, dado que mi cliente tiene un espacio reservado donde edita fotos y demás, y un armario en rack, que es donde va a ir este ordenador, no le molesta el tema de ruido, es decir, no le va a molestar para nada. Entonces me he decantado por estos ventiladores que son los Noctua de 3000 revoluciones. Son una brutalidad, para mí son los mejores ventiladores que tenemos actualmente en el mercado. Es más, en mi caja tengo uno de 3000 y uno de 2000, que estoy ahora haciendo la review de estos modelos de Noctua, y debo decir que son una pasada, o sea, no hay más. Pues en este caso se han cogido 3, vale, no hay stock, justo hace un rato cuando he hecho el presupuesto había, ahora no hay stock, pero bueno, ahí está, con 3 de estos ventiladores más que suficientes para que nuestra caja, si la veis, el de atrás y los dos de delante, va a inyectar aire, sacarlo por atrás, presión positiva, menos polvo, y encima van a favorecer la refrigeración de los discos duros, que la verdad cuando tienes muchos discos duros juntos suele calentarse bastante la cosa. Luego el total del presupuesto, chicos, y aquí es donde podéis decir, Dios mío, estás loco, pero ya habéis visto antes que un NAS vacío sin discos ya llegaba a los 1000 euros, y en este caso tenemos el NAS completo por 1000 euros. Bueno, quizá faltarían los cables SATA y los Molex y los adaptadores, que serán 20 euros más, son piececitas muy económicas, y que nos da un total de 1015 euros para tener un NAS donde tener a salvo nuestras fotos, nuestros archivos, con redundancia de datos increíble, tener una RAID 5 que... asaltador, si el ordenador se pega fuego o pasa algo en el local, ¿qué pasaría? Bueno, ahí es donde entra la política de backups.
Y en este caso os he dicho al principio que mi cliente tenía un pequeño NAS de 8 terabytes. En este caso estos 14 terabytes van a ser comprimidos en un backup y metidos en el NAS de 8 terabytes, el cual sí que va a poder sacar del local, y de esta manera pues va a hacer una copia de seguridad semanal que, bueno, va a ser incremental a lo largo de 2 meses, que serían 8 copias en total, y con eso pues más o menos va a tener todos los datos siempre a salvo. Ahí queda ya todo confirmado. Ahora, en cuanto al montaje, lo hice yo, no hay montaje que se haya hecho. Y en cuanto al sistema operativo, por si os surgen preguntas, se ha utilizado FreeNAS. Es decir, hemos utilizado el sistema operativo FreeNAS, que es una versión reducida de Linux, que, bueno, esta distribución está hecha específicamente para montar equipos NAS y que, como veis, va por línea de comando, y luego, pues bueno, tenemos un setup de estos que va por web. Es decir, nos conectamos vía HTTP, es decir, 192.168.1.x, entramos en este panel de gestión y desde aquí controlamos el NAS. Podemos acceder a él desde cualquier parte del mundo, podemos compartir datos en red local, podemos hacer de todo. Es decir, va a quedar igual que un NAS. Y luego, pues el sistema operativo, por eso os decía que no requiere muchos gráficos, porque como veis va a tener simplemente esto. En cuanto a los 8 GB de RAM, los he visto necesarios simplemente porque la RAM en los sistemas NAS se utiliza a modo de caché y acelera bastante el proceso de lectura y escritura. Otra cosa interesante es que sepáis que con el sistema operativo de FreeNAS podemos hacer que nuestro servidor esté apagado y que solo se encienda cuando alguien está o leyendo o escribiendo datos, y a los 5 minutos volverá a pasar a modo bajo consumo, a standby. Eso es una de las preocupaciones que más me llamaba la atención, y por eso cogí una placa base de estas para hacer las pruebas y ver que realmente era compatible. Y nada, chicos, ahí lo tenéis, o sea, una solución muy cara, la verdad es que para un particular algo más sencillito sería posible, pero si tenéis algún negocio en el cual queréis tener datos seguros de una forma bastante buena, bastante eficiente, y al mismo tiempo pues tener mucho volumen de datos, ya sea porque editáis fotos o vídeos o más, aquí tenéis este magnífico presupuesto de un NAS que, como digo, lo hice para un cliente y os lo traigo aquí al canal para que podáis compartir vuestras opiniones conmigo. ¿Habéis utilizado FreeNAS? Dejádmelo en los comentarios. ¿Tenéis en mente algún día tener algún NAS para alguna cosa? Es decir, se podría montar uno más sencillo sin necesidad de gastar 400 euros. Con bastante menos podríamos montar un NAS bastante más sencillo y a lo mejor os interesa. Si queréis que haga un presupuesto de un NAS económico para uso doméstico, me lo podéis poner también en los comentarios. Así como si queréis un presupuesto a medida, me lo podéis dejar también en los comentarios. Y ahora sí, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Espero que os haya gustado, como siempre, y hasta el próximo.